Bien, Bea, muchas gracias. Y seguimos de alguna manera en tema porque les informábamos recién de que el PIT-CNT, bueno, llegó a las firmas para promover este plebiscito de reforma del sistema previsional. Por otra parte está el plebiscito de Cabildo Abierto que no reúne las firmas necesarias en esta instancia. Bueno, todo esto en un panorama bien particular que tiene que ver con la campaña es lo que analizaremos a partir de este momento con Fernanda Boidi, doctora en Ciencia Política. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para empezar por uno de los puntos que yo mencionaba, ¿cómo impacta ahora, porque va a generar movimientos, ¿no? Esta campaña que inicia ahora el PIT-CNT una vez que logró recolectar las firmas, queda todavía el proceso de validación de las mismas, pero ¿qué panorama se abre? Tenemos una campaña diferente. Desde el sábado, que se confirmó que se habían alcanzado las firmas necesarias, se altera la campaña porque hay un nuevo elemento en juego. Y esto va a permear todas las estructuras, porque se va a resolver sobre este plebiscito en octubre. Pero primero tenemos las internas. Y tenemos además un combo muy diverso de posibilidades y de posiciones en los candidatos. Hay candidatos que han marcado muy claramente su posición, que ya desde el fin de semana salieron a hacer campaña. Incluso se ha hablado de la posibilidad de acciones coordinadas entre todos los precandidatos y luego los candidatos de la coalición de gobierno. Y una situación muy diferente, bastante incómoda, diría yo, para los hoy precandidatos del Frente Amplio. Claro, Además, Fernanda, eso te iba a preguntar, perdóname, Lore. Esto se mete como una cuña, lo del plebiscito, que afecta, uno tiende a pensar, y visto desde afuera, bastante más a la interna del Frente que a la interna de los partidos tradicionales. Sí, a ver, para empezar, hay un nuevo tema que irrumpe en la campaña. Está bastante claro que desde los partidos de la coalición se va a abogar por una de las posiciones. Entonces, es un tema más del que ocuparse, es un tema más que poner en la agenda, es un tema más al que destinar recursos. Entonces, en esa medida, altera las campañas. Habilita la entrada del presidente como jugador, claro, para defender la reforma de la seguridad social. Que no es meterse en la campaña político-partidaria, sino se puede argumentar la defensa de una ley que se promovió desde el propio Ejecutivo. Así es, pero en los hechos vas a tener un presidente. Existe la posibilidad de que haya un presidente, y nada hace pensar lo contrario, que esté activamente involucrado en esta discusión. Claro, de hecho es uno de los cuestionamientos a la estrategia o del PIT-CNT o del Frente Amplio de habilitar la posibilidad de que un presidente que tiene además un nivel de aprobación destacado a esta altura de su mandato de en el torno del 50% en la propia campaña. Así es, así es. Y pone en una situación incómoda a los candidatos del Frente Amplio porque a pesar de que sectores de las fuerzas políticas que los apoyan claramente promovieron esta iniciativa de democracia directa, los candidatos no se han pronunciado. O sea, Orsi en principio se pronunció en contra, aunque respetando las libertades, y Carolina Cose se presentó a favor de la iniciativa, firmando para habilitar, pero no ha dicho nada públicamente sobre el fondo de la cuestión. A lo que se suma que además el Partido Comunista, que es uno de los sectores de sus principales apoyos, ha sido activo promotor de esta iniciativa. Entonces, ¿qué va a pasar en los debates o en las instancias presidenciales? En algún momento van a tener que fijar posición. ¿Puede llegar a afectar o ser un rol preponderante este plebiscito para definir la interna frente amplista, teniendo en cuenta la cantidad de firmas que se recolectaron, ¿no? Superaron las 400.000. Es una pregunta de difícil resolución. La interna frente amplista es la que se muestra como más dinámica, ¿no? Ha habido muchos cambios, junto con la interna del Partido Colorado ha habido realineamiento de candidatos, ahora con el apoyo de Mario Vergara a la candidatura de Cose, con una especie de acuerdo programático de por medio, pero al mismo tiempo tenemos la candidatura de Cose que viene creciendo sistemáticamente, apoyada además en un aparato con mucha fuerza, como el del Partido Comunista. Acaba de quedar demostrado, está bien, no fue solo el Partido Comunista, fueron también muchos de los gremios importantes que hacen al PIT-CNT los que estuvieron en esta recolección de firmas, pero quedó claro que el músculo está intacto. Y si algo hemos aprendido en este relativamente corto proceso de elecciones internas en Uruguay, es que las estructuras y las máquinas partidarias pesan mucho a la hora de definir los resultados de las elecciones internas, sobre todo. Porque son elecciones voluntarias, porque la movilización pesa más que otros factores y demás. Entonces,
habría que ver. Quedó demostrada la fortaleza del Partido Comunista y de sus aliados sindicales en esto, sin duda. Si eso va a trasladar a un mayor apoyo o a una victoria de COSE, creo que es prematuro saberlo porque no es el único de los factores que está en juego en esta interna. Claro, yo te quería preguntar si COSE es quien tiene la posición más incómoda, ¿no? Con este brete en el que está, que los grupos prioritarios que apoyaron el plebiscito son quienes la apoyan y ella, bueno, hasta ahora vino ahí haciendo ese equilibrio, ¿no? Y seguramente sí, depende cómo salga de las instancias en las que se la ponga entre la espada y la pared. Digamos, ella ha dicho el fin de semana que ella está en contra de la ley actual, pero no necesariamente vociferó un apoyo explícito ni nada parecido al texto de reforma que se propone. Lo mejor que le puede pasar a COSE es que la Corte Electoral termine ratificando esto de las firmas después de las internas. Porque ella dijo, va a esperar hasta que haya una definición formal por parte de la Corte de la habilitación del plebiscito. De todos modos va a ser una piedra en el zapato para las elecciones nacionales, si es COSE o si es Orsi el que sigue adelante. Porque se tienen que, digamos, si van a mantener su postura de libertad de acción o de no pronunciarse, se tienen que desenganchar de un socio, de un sector muy importante, el Frente Amplio, que lo necesitan militando por sus votos, primero para ganar la interna en el caso de COSE y después para ganar la elección nacional, cualquiera de los dos. Me quedo pensando también en la definición política de la mesa hace algunos días del Frente Amplio que resolvió no apoyar el plebiscito del ingreso a las intendencias, por ejemplo. Eso también da una señal contradictoria en la interna frente amplista que puede ser captada desde otro lugar por los votantes, tal vez sin entender la dinámica, ¿no?, de lo que representa, pero es el Partido Comunista que vuelca la balanza hacia el otro lado de lo que pretendía la coalición de izquierda. Sí, ese plebiscito es más complejo todavía porque fue como muy sobre la marcha y también es verdad que ya había otros varios sobre la mesa, algunos que prosperaron junto con este, como el de la reforma de la seguridad, que por otro mecanismo, no fue a través de la recolección de firmas, sino a través de medida legislativa. Entonces ahí hay otros factores que entran a tallar y yo tengo mis dudas de qué tanto permeó eso al ciudadano promedio, digamos, qué tan presente estuvo en la agenda, hubo como poco tiempo para procesarlo y también era para todos los sectores políticos cargarse un tema más en la agenda, una campaña más, una acción más. Creo que están todos más o menos aliviados de que eso no haya salido. Fernanda, un poco en base a lo que decía Maggie, ¿no? ¿Cómo va a ser el Frente Amplio? ¿Cómo entendés vos que el Frente Amplio puede hacer para defenderse lo que seguramente sea el ataque de la coalición de gobierno en el sentido de que se ha radicalizado la coalición de izquierda? Porque tenemos este ejemplo de un plebiscito que llega a instancia del Partido Comunista, pero otro que no llega por la postura del Partido Comunista, sumado a la bajada de Vergara de su candidatura. El discurso del Partido Nacional, del Partido Colorado, de sus principales dirigentes es tenemos un Frente Amplio mucho más radicalizado. ¿Cómo se defiende la coalición de izquierda de eso? Una forma de defenderse es parte de lo que han hecho hasta ahora, es como ignorar el asunto, ¿no? O sea, bueno, de esto no vamos a hablar, hay libertad de acción, los grupos tienen su autonomía para tomar decisiones y entonces en lo que no atañe al frente todo no vamos a tomar posición o no vamos a tomar posición pública o no vamos a hacer campaña activa. Entonces pueden ignorar esos cuestionamientos, porque es como en cualquier entrevista o en cualquier debate. Los temas se plantean y uno elige cómo responde a ellos. Yo creo que van a tratar de demostrar que, como lo han hecho, dicho sea de paso, en instancias recientes, que, bueno, el foco tiene que ser otro. No es la radicalización, sino hacia dónde van las políticas, ¿no? O cambiar este eje, lo ha hecho Carolina Cose en más de una intervención de, bueno, lo que es somos radicales en luchar por los problemas de la gente. Entonces van a tratar de sacar el foco de ahí. No sé si lo van a lograr. Hay un conjunto del electorado que ve con beneplácito que se radicalicen. ¿Sí? Es un conjunto pequeño, ese conjunto no alcanza para ganar la elección, porque además es un conjunto electoral que ya está convencido que el camino es el frente. Puede pasar que estas acusaciones de radicalización, con base empírica además, en algunas instancias que hemos discutido, logren mover la aguja en algunos sectores, y es posible. Es posible. El tema es el pequeño porcentaje de indecisos, ¿no?, que va a mover la balanza para ese país dividido que tenemos de un lado o del otro. ¿Ese discurso le llega a los indecisos? Le llega a algunos indecisos. Nosotros sobre todo los uruguayos, que estamos tan acostumbrados a ver toda la política en clave partidaria, nos cuesta un poco entender que no todo
es camiseta política. Uruguay es, junto con la República Dominicana, uno de los países de la región donde hay una mayor proporción de personas que se identifican con un partido político, que tienen camiseta. Y esas camisetas es como con los cuadros de fútbol. Vos podés ser simpatizante, mero hincha, socio o ir a la cancha todos los domingos, ¿no? Hay como distintos gradientes en eso. Entonces hay gente que es hincha de Peñarol Nacional y bueno, de repente va a ver a Danubio, Defensor, o se alegra que al tradicional rival le vaya bien en una Copa Internacional. Hay otros que no, que de ningún modo van a cruzar esa línea o que jamás pisarían la cancha del otro. Bueno, con las identidades partidarias pasa algo parecido, porque en las identidades partidarias hay un componente racional, que es como la afinidad ideológica, hacia dónde quiero que vayan las políticas del país y demás, pero hay un componente emocional que tiene que ver con sentirse parte de un colectivo, con la épica de las canciones, con la tradición blanca, colorada o frente amplista. Esto es menos posible en los partidos más nuevos porque no han tenido tiempo de desarrollar esa épica. Pero todo ese componente le llega más o menos a la mitad de la población. No son todos los uruguayos los que tienen identidad partidaria. Entonces, y de los que tienen identidad partidaria, con distintos grados de intensidad, como decíamos, no todos necesariamente tienen una historia consistente de voto al mismo partido. Hay una gran coincidencia, pero hay gente que cruza fronteras. Eso por un lado. De la otra mitad, que no tiene identidad partidaria, ahí es un combo que no es homogéneo. Vos tenés personas hiper interesadas en la política, muy educadas, muy interesadas, que leen todos los medios, siguen todas las informaciones y que tal vez eligen en base a decisiones de política que votar. Tenés ciudadanos que no les interesa la política, que no saben los nombres de los candidatos y que van a votar porque temen la multa, pero de repente reciben varias papeletas en la feria o por debajo de la puerta en su casa y agarran la primera que tienen ahí el día que van a votar. Entonces, el combo de los indecisos es muy heterogéneo porque algunos lo piensan mucho, porque otros no lo piensan nada y porque les interesan aspectos diferentes y toman la decisión, por esto que decía, en función a factores muy diferentes. Entonces, no hay un único modo de cazar los indecisos. Ahora, Fernanda, ¿cómo se leen, por ejemplo, las encuestas que lo que señalan, por ejemplo, es que una fórmula encabezada por Yamandu Orsi tendría mayor preferencia entre los votantes que COSE? ¿Esto puede ser así, tal cual están señalando las diferentes encuestadoras? ¿No? ¿Qué es lo que, en base a este análisis que hacías recién, ¿no?, de la afinidad, de cómo ven, cómo leen la política de los uruguayos? Hay muchas formas que utilizan las encuestadoras y, por tanto, las campañas de los partidos políticos que se nutren de esa información. Mucha de la información es pública y otra no. Claro, en esta carrera que viene en cabeza a cabeza, Yamandu Orsi y Carolina Cose, eso puede ser utilizado como una bandera, ¿no? Puede ser utilizado por una bandera no solo por los candidatos, sino también por los candidatos de los otros partidos y por los ciudadanos que consideran que tal vez un voto estratégico es el camino. Cuando las encuestas plantean escenarios a los ciudadanos, a los que consultan, son siempre escenarios hipotéticos. O sea, hoy te dicen, bueno, es Raffo Cose, Raffo Orsi Delgado, etcétera, ¿no? Plantean escenarios hipotéticos. Son hipotéticos porque todavía no hay candidatos. Entonces, sí, la gente puede hacerse una idea. Es como cuando la pregunta sobre preferencia electoral, si las elecciones fueran el próximo domingo. Las elecciones no son el próximo domingo. Entonces, las encuestas siempre tienen esa limitación de que lo que recogen es una intención, las encuestas electorales, pero no un comportamiento. Y el comportamiento puede variar desde la intención declarada al momento en que se efectiviza. Y puede variar por razones que no necesariamente tienen que ver con que la gente te mienta, sino con que cambia su modo de ver. El ejemplo más claro es, ¿va a votar en las internas? Sí, voy a votar. No, está lloviendo, no voy nada. No, no encontré la credencial, no voy nada. No, cayeron los parientes, no, se me atrasó el asado. Cuando declararon que iban a votar tenían la intención de hacerlo, no estaban deliberadamente mintiéndole al encuestador, pero después sucedieron cosas que influyeron en eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en los escenarios que hoy se presentan, ese sería el panorama, ¿sí? Que Orsi tendría, el Frente Amplio con Orsi como candidato tendría un mejor desempeño que el Frente Amplio con Cose como candidato. Pero faltan meses de campaña, falta que primero se resuelvan las candidaturas en cada uno de los partidos. Y falta que se empiece a mover realmente la campaña hacia las nacionales. Dicho esto, ¿por qué se juega con esto? Porque lo que vemos públicamente es esta oposición en, bueno, si tiene que elegir entre estos dos, ¿con cuál se queda? Que es un escenario de balotaje, en definitiva, ni siquiera de elección nacional. Las propias encuestas pueden modificar esto, porque los ciudadanos van recibiendo información de hacia dónde se mueve la cosa, ¿no? Pero además,
hay otros factores que van más allá de la intención de voto y tienen que ver, bueno, qué candidato recibe más simpatías y más antipatías. Entonces, bueno, si este no me gusta tanto, pero podría votarlo, pero esta línea no la cruzo. Y ahí hay ciertas diferencias entre Orsi y Cose y entre otros candidatos también. Te llevo a otro partido, vamos a cambiar de tiendas, en una que se ha convertido aparentemente por estas horas de las internas más entretenidas, entre comillas, es el Partido Colorado. Para empezar, ¿cómo se explica el fenómeno Ojeda? ¿Se puede explicar ese fenómeno? Se puede explicar. Muchos dirigentes, activistas, militantes y ciudadanos identificados con el Partido Colorado quedaron huérfanos con la salida de Talvi. Sí, el sector permaneció, pero faltaba un liderazgo fuerte allí. ¿Sí? Un liderazgo fuerte, además Robert con Silva aspiraciones. Después emerge Robert Silva, pero no traccionó del modo en que pareciera, porque Robert Silva no es un outsider como sí lo era Talvi. Ojeda, si bien había tenido su participación vinculado al partido, luce un candidato joven, nuevo, como tiene ciertas características de outsider. Y además desafía la estructura convencional de lo que son las campañas. O sea, Ojeda irrumpe diciendo, che, vótenme a mí, porque la campaña blanca ya está resuelto. Vengan y voten. Ojeda dice, para el disgusto o inconformidad de algunos de sus correligionarios colorados, que su referente es Luis Lacalle Pou, ¿no? Sí, bastante, lo están matando ahora por haber dicho eso, ¿no? Bueno, sí, pero porque Ojeda está aspirando a recolectar también entre distintos sectores del electorado. Al Colorado de toda la vida no le hace gracia esa referencia, pero tal vez hay personas que pueden identificarse con Ojeda o con sus propuestas o con su mensaje más que con el Partido Colorado en sí, y les parece atractivo esto, que tal vez están en la duda, estos indecisos, ¿sí? O estos que no tienen filiación partidaria, entre votar en una interna blanca o tal vez incluso en una interna frentista o no votar, y bueno, pero me parece simpático, este muchacho, vamos a darle una oportunidad. Hay distintas razones por las que las personas votan, sin que necesariamente medie una identificación partidaria, aunque por supuesto en las elecciones internas eso es lo que más pesa. ¿Y esto de qué nos habla a propósito de la coalición, ¿no? Porque el desafío de los partidos que la integran es decir, bueno, estos logros de la coalición son de este partido, por lo tanto, vótenme a mí porque van a tener mejor representación parlamentaria en el próximo gobierno con estas banderas. Además de que la génesis y la matriz de los colorados es bien distinta a la de los blancos, con todos los matices que cada partido tiene en su interior. ¿Qué nos dice esto? Porque parece haber como medio empastado todo ahí, ¿no? Es muy difícil para los partidos que forman la coalición, que no son el Partido Nacional, hacer campaña. Porque no pueden, digamos, uno hace campaña por mantener lo que está o ir por algo totalmente diferente. Bueno, por algo totalmente diferente la propuesta del Frente Amplio. Mantener lo que está son las banderas del Partido Nacional, con matices, etc. Entonces, ¿dónde queda la coalición? Porque no se puede despegar completamente el gobierno porque permanece en la coalición. Al mismo tiempo, si simplemente proponen más de lo mismo, bueno, para eso votamos al Partido Nacional. Entonces, les queda un callejón muy pequeño que transitar, más allá de las identidades partidarias que no alcanzan, ¿sí? Para poder cosechar votos. Y esto vale para los candidatos de la interna y también para el candidato que resulte electo después para las nacionales. Entonces, ¿por dónde va la cuestión? Bueno, enfatizar aquellas áreas en las que han tenido mayor visibilidad. Por ejemplo, Robert Silva con el tema de la educación o con algunas propuestas de políticas concretas también en cuanto a seguridad. El tablero con el tema del ingreso a las intendencias, ¿no? Bueno, diciendo, pero bueno, para formar nuevamente conformar una coalición, esto tiene que estar claro. Y eso le generó diversas críticas desde la interna, desde el Partido Nacional. Sí. Ojeda ahora con el acuerdo con su vida, parece que la línea va por la seguridad. Pero el mensaje es muy básico y es muy claro. Es, bueno, más seguridad y no al Frente Amplio, básicamente. Ahora, ya de las últimas, la del estribo, te pregunto, una mayor movilidad de la interna del Partido Colorado, uno tiende a pensar que seguramente le reporta un crecimiento al menos del Partido Colorado en cuanto a su nivel de votación. La pregunta que te hago es, ¿ese crecimiento viene de dónde? ¿De dónde pesca el Partido Colorado? ¿De la pecera de la coalición o puede eventualmente robar algún voto progresista más de centro-izquierda? En teoría puede pescar de todos lados. Lo que más probablemente suceda es que pesque dentro del propio Partido Colorado, es decir, que haya realineamientos, ¿no? Cuando varios colegas, Chasquet y Buquet, otros colegas aquí han estudiado el comportamiento de los ciudadanos en las elecciones internas.
Cuando hay muchos candidatos es complicado, porque en general termina habiendo realineamientos y hay 1 o 2 candidatos que empiezan a recibir los mayores apoyos de los dirigentes y de los ciudadanos. Entonces eso pasa que puede haber realineamientos en el Partido Colorado. Todas las personas que apoyaban a priori a Subía se van a ir con Ojeda, y no lo sabemos, seguramente algunas se pierdan en el camino, pero sí. ¿Capta de Manini también algún voto? Es posible. El problema que tenemos es que las encuestas de las internas nos dicen muy poco porque el margen de error es muy grande. Entonces podemos hablar con muy poca certeza de lo que pasa. Las muestras son relativamente pequeñas como para hablar con propiedad al interior de cada partido y mucho más al interior de cada candidato. O sea, tenemos muy pocos casos como para decir con certeza los votantes de Ojeda son de este perfil. Es complejo, eso es un desafío grande que tenemos como país pequeño o como comunidad de opinión pública pequeña. Hay relativamente pocas encuestas de pocos casos como para poder hilar más fino, ¿no? Desmenuzar estas características. Podemos hipotetizar como analistas, pero eso está desacoplado de la evidencia que manejamos. Bueno, y todo esto recién arranca, además, así que habrá mucho más para conversar. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto. Gracias.